finalmente llegó el día. Porque todavía aún no se había ido de viaje esta noche y tenemos hambre. Para que se hagan una idea en dónde estamos. Un mini room tour, un pan. Sé que es algo que esperaban con muchísimas ansias. ¿Qué puedo decirles yo? Y me lo escribían por todos los sitios. Por Instagram, por TikTok, por YouTube. ¿Cuándo vas a salir de viaje? ¿Cuándo nos vas a llevar a una de tus aventuras? ¿Cuándo vamos a conocer junto contigo otra parte de Cuba? Y aquí estamos. Simplemente que en los primeros 4 meses de 2024 las circunstancias para moverse de La Habana eran bastante engorrosas. Llegó nuestro transporte. Este va a ser la guagua o el bus que nos va a estar moviendo hacia el oriente de Cuba en las próximas horas. Y aquí iniciamos todo un viaje. Yo ya preparando las nalgas psicológicamente para casi 14 horas de viaje en bus. Bueno, hora número 2, rumbo a Santiago de Cuba. Obvio que la guagua va separada en los famosos conejitos. Este es el conejito de Aguada. Bastante desolado. Pero bueno, ustedes saben que aquí es cuando estos buses hacen las paradas para comprar algo, comer algo, ir al baño sobre todo y estirar los pies. Aquí en este conejito de Aguada haciendo una parada, quiero conversar un poco con ustedes antes de que salga la guagua. Y ustedes dirán, ¿por qué todavía aún no se había ido de viaje? Oigan, entre una cosa y la otra, que si el transporte está malo, que si el paquetazo, que si la aplicación de Viajando, que ya, vaya, completamente un caos encontrar pasaje ahí, tienes que despertarte de las 8 de la mañana, en fin. Entre una cosa y la otra fue completamente imposible tratar de sacar pasaje y organizarme para hacer un viaje fuera de La Habana. Pero bueno, por el favor de Dios, todo fluyó y ahora estamos rumbo a la tierra caliente. Hora número 5 de nuestro camino rumbo a Santiago. Aquí es donde se hace una paradita para la comida. Ya son las 8 de la noche y tenemos hambre. Para que se hagan una idea en dónde estamos y en dónde supuestamente, bueno, no se ve. Bueno, el cartel ahí dice Ciego de Ávila y Santi Espíritus. Miren cómo ponen aquí timbiriches, cafeterías, venta de galletas, de panes. Les cuento que hay tantos pasajeros en la guagua que no cabemos dentro de la casa donde están ofertando los platos de comida y tuvimos que sentarnos ya prácticamente al final de la casa. Pero bueno, ya estamos sentados esperando la comida, que aproximadamente en 45 minutos ya tenemos que volver a ingresar a la guagua para continuar el viaje. ¿Quién dice que tuve que venir hasta aquí, hasta Majá, para quitarme las ganas de comer costilla? Pues hace rato quería comer costilla. 1.300 el plato de comida con la guarnición y la costilla y 180 pesos la caja de jugo. Los dejo y en un rato continuamos con el vlog porque tengo tremenda hambre. Perdonen la oscuridad, pero ya es un poco tarde en la noche. Pero déjenme decirles, caballero, qué rico comí. De verdad que la comida de los campos de Cuba, genial. Toca un buen tramo por carretera. Nos quedan aproximadamente unas 4 provincias todavía para llegar al destino final, así que nos queda un buen trayecto ahora de madrugada. Gente, llegamos a Santiago de Cuba. Bienvenidos una vez más por aquí por el canal, porque esta es la segunda ocasión que lo hacemos. Aquí justamente frente al Melilla, Santiago de Cuba, que no es nuestro destino de hospedaje, así que vamos a movernos a otro sitio. Ahora vamos rumbo a la casa de renta por la cual nos vamos a hospedar por al menos 2 días aproximadamente. Que de hecho, a modo dato curioso, en toda esta zona, como hay casas de renta,
Me estaba ubicando en tiempo de espacio y estamos caminando por una parte de Santiago que tiene como nombre Reparto Terrazas. Y obviamente que me llamaron la atención las casas. Vaya, la calle está un poco deteriorada, pero nunca escapa de esa realidad que están súper limpios. Ya barrio adentro, ya ves estos basureros, pero ustedes saben, sobre todo la parte, digamos, céntrica de la ciudad, todavía existe esa limpieza que me encanta, que nunca vas a encontrar dentro de La Habana. ¿Hola? Sí, sí, ahí está. Es que como está esto aquí. Sí. Eso era aquí. Bueno, gente, si me escuchan así hablando lento es porque estoy un poco agotado. Ahora voy a darme un baño, pero no quería hacer absolutamente nada sin antes hacerle como un mini room tour de la habitación en la cual nos vamos a quedar aquí por unos 2 días aproximadamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, es algo bien sencillo. Una cama camera con lo justo de nosotros aquí, con aire acondicionado, como pueden ver, un refrigerador que ahora mismo lo voy a enganchar para poner nuestros pomos con agua y lo que traigamos para refrigerar. De hecho, qué curioso que está incrustado en la pared. Un televisor Atec Panda que nos dijeron que no funcionaba. De hecho, miren, el techo de que es de poliespuma. Un espejito muy bonito aquí que yo no puedo salir de ahí. Y el baño, que estas casas de renta no puede faltar el sistema de calentamiento para la ducha para que salga el agua caliente. Resumiéndoles un poco sobre el viaje, déjenme decirles que agota demasiado tantas horas de viaje, fueron como casi 14 horas de viaje y fue una madrugada muy fría porque evidentemente si nos vamos en el horario de la tarde nos coge toda la madrugada del día siguiente en carretera. Si no es menos cierto que hicimos varias paradas para comer, ir al baño, comprar una que otra cosa que nos sirviera de refrigerio para picar. Es bastante agotador, pero bueno, ya oficialmente estamos aquí en Santiago de Cuba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acotejarnos, dejar todos los gustos, ducharnos, refrescar un poco y ya a las 10 de la mañana vamos a reunirnos en un punto porque sí, me gustaría también hablarles un poco sobre esto. Yo vine a Santiago de Cuba gracias a un, digamos, evento de excursión, de estas excursiones tipo las que hay para Varadero, para Soroa. Bueno, encontré una que hacía todo este recorrido para acá, para Santiago. Entonces voy a andar con un grupo de personas, con un guía que nos va a estar llevando hacia varios puntos de la ciudad y me pareció genial utilizar esa opción para venir de esta manera a Santiago de Cuba. Algo bastante curioso que vi es que la guagua venía completamente llena y no sé si eso forma parte de la realidad de muchos cubanos, sobre todo que siempre se están moviendo de La Habana a Santiago, en un punto en el cual ya la guagua ingresó a la provincia, que quedó vacía literalmente, porque parece que muchos cubanos utilizan esta opción para venir de La Habana a Santiago a ver a sus familiares, o son santiagueros que están viviendo en La Habana y quisieron venir aquí a Santiago a su casa o a ver a sus familias o a traer un paquete importante de esto. Utilizan estos medios de transporte para enviar paquetes, pertenencias a modo de correo, vamos a llamarlo así, y la guagua se quedó, vaya, prácticamente vacía, que la excursión la vamos a hacer 2 o 3 gente que son los que vamos a retornar al día siguiente hacia La Habana. Entonces, no dilato más esto, voy a documentarles un poco más cuando salga de aquí de la casa de renta y ya después a continuación van a tener que esperar al día siguiente porque vengo con más contenido sobre la Tierra Caliente. Oigan, finalmente ya soy persona, me bañé, necesitábamos un baño y ahora vamos a un punto de encuentro con las demás gente de la excursión para poder desayunar y de ahí comenzar el recorrido. Ok, aquí en la paradita que tuvimos que hacer es una especie de cafetería, tiene como nombre Palmares y queda justamente frente a esto del Meliá Santiago de Cuba. En mi opinión, desde aquí a primera vista se ve vacío, pero bueno, lo que viene al caso es que pedimos de desayuno un pan con esta lonja de cerdo que se ve bastante apetitosa y un jugo caballero de ciruelas chinas, con lo que me encanta a mí las ciruelas chinas. He tenido que venir yo hasta Santiago de Cuba a probar cosas que hace rato no probaba. Este primer episodio de esta miniserie por Santiago vamos a combinarlo con una parada que vamos a estar haciendo justamente
en el cementerio de Santa Ifigenia. Entonces, por parte del recorrido, nos resolvieron este camión, 5.000 pesos que tuvimos que pagar entre todas las personas de la excursión y así poder llegarnos más fácil al lugar. Llegamos al cementerio de Santa Ifigenia, un lugar en el cual ahora mismo yo no debería estar por temas religiosos, pero bueno, estoy aquí por ustedes porque era una parada que formaba parte de acá de la excursión. Tumbas de personalidades importantes: Tomás Estrada Palma, aquí está la de la familia Estrada Palma, y una que me causa muchísimo interés, que con el favor de Dios vamos a estar haciendo un contenido de algo relacionado con él, que es nada más y nada menos que Emilio Bacardí y Morau, que de hecho aquí está enterrado junto con su esposa Elvira Capé de Bacardí. Y bueno, de esta manera ponemos punto final a este primer episodio de esta miniserie por Santiago de Cuba, que básicamente era todo el movimiento y todo el proceso que uno tiene que pasar para salir de La Habana e ingresar al oriente de Cuba, específicamente en la tierra más caliente. Obvio, ya de entrada les estoy anunciando que no se pueden perder los demás videos. Mañana van a tener el segundo, que ya vamos a estarnos moviendo para el centro de la ciudad, grabar un poco sobre la vida aquí en Santiago de Cuba, cómo están las cosas, que sé que en parte muchos temas relacionados con esto les interesa, así que no se pueden perder el video de mañana. Gracias como siempre por ver hasta el final. No olviden suscribirse para que estén atentos de los demás episodios. Denle like, apoyen este video y compártanlo con un amigo. Nos vemos mañana, sean puntuales al estreno y allá en vivo. Los quiero un montón y desde Santiago de Cuba me despido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.